¿Qué tal, chicos? Es un gusto para mí darles la bienvenida nuevamente a nuestras clases del tercer bloque. Damos gracias a Dios porque podemos estar bien, tenemos salud y eso es parte de las bendiciones que podemos recibir de nuestro Dios. Eh, Sin duda alguna ustedes tuvieron algunos días para descansar, para renovar sus fuerzas y energías para retomar con todo este tercer bloque. Así que yo espero que ustedes pongan atención y que se esmeren igual que lo hicieron en los bloques anteriores. Gracias a los chicos que enviaron sus tareas, pueden estar ya tranquilos. Espero que las calificaciones sean satisfactorias tanto para ustedes como para sus papás. Y les invito por favor a que antes de empezar a transcribir el contenido ustedes puedan hacer la separación de su tercer bloque en el cuaderno para no confundir los contenidos. Ahora vamos a comenzar con la clase de hoy y nos toca hablar acerca de la comprensión literal, acerca de qué y cómo se trata lo que lee. También hablaremos del parafraseo. Hay veces que nosotros mencionamos algunas frases y decimos literalmente hablando, ¿verdad? Y cuando decimos literalmente hablando es que tal y como lo estamos diciendo así sucede. O literal decimos a veces, ¿verdad? Y llegó corriendo literal. O sea, sí realmente la persona iba corriendo a determinado lugar. La palabra literalmente es un adverbio que proviene de la palabra literal y esto significa conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio. Literal quiere decir que se respeta exactamente las palabras del modelo o la fuente original, o sea, no le cambiamos nada, sino que respetamos el texto tal cual se nos presenta. A esto le llamamos nosotros comprensión literal. La lectura literal es el reconocimiento de detalles como por ejemplo nombres, personajes, tiempos y lugar del relato. Es el reconocimiento de la idea principal de un párrafo o de un texto que nosotros estamos leyendo o que se nos da a conocer. Aquí, como les dije hace un momentito, no podemos nosotros hacer ningún cambio, sino que tiene que quedar tal y como está estipulado en el texto. Ahora, ¿qué es el parafraseo? El parafraseo es donde nosotros utilizamos nuestras propias palabras para mencionar el significado de algo. La paráfrasis de un texto es escribirlo de nuevo utilizando vocablos más sencillos o comprensibles para el lenguaje del lector. Es como la manera más fácil de decir cómo es determinada cosa o cómo se define determinada palabra, pero utilizando nuestra propia nuestra propia manera de describir o nuestra propia manera de definir las cosas de las cuales estamos hablando. Por eso se utiliza un lenguaje coloquial o cotidiano, que es el lenguaje que nosotros utilizamos no formal para hablar con las personas con las que a diario nos comunicamos. Entonces, hay dos formas de interpretar una lectura. Sería a través de la lectura literal, que como les digo, todo se queda específicamente así como nos lo da el texto desde el principio y no podemos hacer ningún cambio. Y también utilizando el parafraseo, que sería en este caso con nuestras propias palabras, utilizando lo más sencillo de nuestro vocabulario para poder interpretar lo que determinado texto nos quiere dar a conocer. Entonces, yo espero que haya quedado clara la diferencia entre lectura literal y el parafraseo, y que si en determinado momento ustedes tienen que hacer uso de ellos, por ejemplo, si yo les digo, les voy a contar una historia y quiero que dentro de esa historia ustedes solo copien los nombres de los objetos que yo voy a mencionar, y empiezo. Había en una casa, había una familia que habitaba y que vivía muy feliz. Entonces ahí ya mencioné dos objetos, en una casa y también la palabra familia. Entonces, y puedo seguir con la historia. Ustedes
tendrían que solo tomar nota de los objetos. Eso es tomar nota literal de las cosas que yo les estoy pidiendo. Pero si yo, por ejemplo, les pido a ustedes que me parafraseen o me cuenten con sus propias palabras el cuento de los tres cerditos, yo les apuesto que la versión de cada uno cambiaría porque nos las han contado de diferente manera. Así que a esto se le llama también parafrasear. Recuerden utilizar nuestras propias palabras para poder definir o hablar sobre algún tema específico. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.